Sujin Palmesano y vengo a hablarles a ustedes un poco sobre los fundamentos de la física y la química. Vamos a hablar de la definición de materia y sus propiedades. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es materia. La materia no es más que todo aquello que existe en la naturaleza y cuya característica fundamental es la masa y el volumen. Vamos a hablar un poco sobre las propiedades de la materia. Las propiedades generales de la materia son aquellas que dependen de la cantidad de material. Entre ellas tenemos la masa. La masa es la cantidad de materia que presenta un cuerpo y la masa no define el volumen. En segundo lugar tenemos lo que es la extensión. La extensión no es más que el volumen, es decir, el espacio que ocupa un cuerpo dentro de la naturaleza. En segundo lugar tenemos la impenetrabilidad, que es la propiedad la cual un cuerpo no puede ser ocupado por otro, es decir, al menos que se desplace. Vamos a hablar un poco también de la inercia, que se encuentra dentro de las propiedades generales de la materia, que es todo cuerpo que se mantiene en reposo o en movimiento, mientras no exista una causa de fuerza. La divisibilidad, que es la materia que se puede fraccionar en partes. Y por último, la atracción, que es la propiedad la cual dos cuerpos o partículas o moléculas o átomos tienden a unirse. Esa es la atracción. Dentro de las propiedades específicas tenemos la dureza, la tenacidad y la maleabilidad. La dureza es la resistencia de lo sólido a lo líquido y la tenacidad es la oposición que representa un cuerpo de fraccionarse, es decir, que exista una ruptura dentro de ella. La maleabilidad, cuando hablamos de maleabilidad, nos referimos a la propiedad por la cual las materias se pueden transformar hasta láminas. Vamos a hablar un poco también de las sustancias puras y las sustancias impuras. Podemos decir que una sustancia pura es un material homogéneo que siempre tiene la misma composición, es decir, no varía. Sus materiales, sus componentes siempre van a ser uno solo, no tiene variabilidad y cuyas propiedades físicas y químicas son siempre las mismas. Las sustancias impuras, al contrario de las sustancias puras, son compuestas, es decir, que son aquellas que pueden descomponerse en sustancias simples y son propias y llamadas compuestas. Vamos a hablar un poco de los estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de la materia, nos estamos refiriendo a las formas que adquiere la misma. Dentro de los estados de la materia encontramos sólido, líquido y gaseoso. Vamos a especificar un poco sobre qué son los sólidos. Los sólidos tienen formas y volumen constante, es decir, no varían, y se caracteriza por la rigidez. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí volumen. Y los gases no tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran variación del volumen que experimentan al cambiar las condiciones de la temperatura. Esos tres, sólidos, líquidos y gases, componen lo que son los estados de la materia. Vamos a hablar de los cambios de estado, que es muy importante conocer que son procesos de la materia que cambian de un mantenimiento a una semejanza en su composición. A continuación vamos a describir cuáles son. La fusión en primer lugar. La fusión es el paso de un sólido a un estado líquido por medio del calor. Única y exclusivamente puede pasar un sólido a un estado líquido por el calor. En el caso de la solidificación es el paso de un líquido a un sólido, pero a través del enfriamiento, única y exclusivamente por el enfriamiento, al contrario de la fusión. Tenemos la vaporización y la ebullición, que son los procesos físicos en los que un líquido pasa a un estado gaseoso. Si se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido. Vamos a hablar de la condensación, que se denomina condensación al cambio de estado de la materia, que se pasa de forma gaseosa a forma líquida. Y como último
punto tenemos la sublimación. Es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Muchas gracias.